Este performance está dedicado a todas y a todos los que están enterrados aquí, en esta madre tierra de esta ermita. Ya no importa cuán recto haya sido el camino para llegar aquí, a Villanueva de la Vera, a vuestra vera, ni cuántos castigos lleva en mi espalda. Canta y no llores, corazón, no llores hoy, que la esperanza será la aurora de tus amores. Ay, canta y no llores, que la esperanza será la aurora de tus amores. Ay, canta y no llores. Ya, Luisa. También estás aquí. Aquí estamos. Nos llamaron hace 2 meses, 3 meses y nos dijeron la posibilidad de tener un sitio como este para poder hacer estas instalaciones. Había 6 localidades este año, 3 de la provincia de Badajoz y 3 de la provincia de Cáceres. Junto con nosotros estaba también Almoharín y Piornal. Este espacio que es la edificación más antigua de todo el pueblo, era la iglesia de 4 aldeas que había alrededor de ella. Esto durante décadas ha estado en manos
de la propiedad privada. Y tuvimos negociaciones y hace unos 25 años la compramos por 5 millones de pesetas. Se hizo un proyecto para hacer el Museo del Peropalo, pero sin embargo, a pesar de estar hecho el proyecto, que iba a ir financiado a cargo del 1% del Ministerio de Cultura, nos llegó la gran crisis esta que todavía nos dura y de momento está aparcado. Lo hemos recuperado, hoy estamos aquí, yo creo que se le puede sacar muchísima rentabilidad. Entendemos que todo lo que se apueste por la cultura, por la educación, es lo máximo que se puede hacer, porque difícilmente un pueblo puede estar satisfecho si no tiene cultura. Muchísimas gracias por estar aquí y aquí nos seguiremos viendo. Gracias. Soy Javier Prieto, vengo en representante de la Asociación Extremeña de Universidades Populares de Extremadura, de UPES, que es el organismo que está gestionando estos proyectos de contenedores de arte en toda la región, que ya llevan un par de años, ¿no? Y cumple perfectamente la filosofía de las universidades populares, que es la participación ciudadana a través del desarrollo cultural. Por tanto, Contenedores de Arte cumple perfectamente esa filosofía, ¿no? Esa filosofía de transformar a través del arte y garantizar los valores del pasado en el futuro y en el presente. Y es lo que se ha hecho en este sitio tan emblemático y que transmite nada más entrar tanta paz. Nada, en primer lugar, en nombre de todos los artistas, buenas tardes y bienvenidos a la Ermita del Cerro. Para los que no me conozcáis, soy Lucas, hijo de José Antonio y Lidia, hermano de Jimena y nieto de Isidro, Gala, Germán y Petra. Ninguno de los que estamos aquí presentes hubiera podido imaginar unos meses atrás que algo así fuese a ocurrir. Nuestra Ermita del Cerro abierta de nuevo al pueblo y abierta al cielo también. Ha sido un trabajo de fondo, en contacto con los vecinos de Villanueva, con los operarios del ayuntamiento, con Hipólito, con Marta y Marce, que gestionan el proyecto. Varios proyectos, desde los troncos colaborativos de María y su proyecto Exordio, hasta el apasionante audiovisual de Jacinta sobre el agua en la Vera, y todos al final, como he dicho, todos y cada uno de ellos han salido a la luz. Para todos ellos, Ana, Beatriz, Eduardo, Emma, Elena, Jacinta, María, Marta, Mónica, Luis, Mónica, Maiche, Silvia, Santiago, Noemí y el coro Vera Cantorum, para todos estos artistas comprometidos de forma altruista para revivir este espacio, pido un fuerte aplauso.